No Bueno, maten, sino vamos a estar invitándolo para que esté pendiente. sí, esa cita está en Marcos. Gracias, mi hermano. Eso me gusta también, que ayuden a verificar, porque pues somos humanos y nos puede pasar un descuidazo de Sí, eso. de hecho, Paz, pues gracias a Dios, primero que todo, gracias a Dios, yo siempre trato de verificar, de leer que lo que me están diciendo está ahí, está en la Biblia. Para, Sí. pues porque me lo han enseñado como doctrina, me lo han enseñado como que así es que debe ser. Entonces yo siempre permanezco, siempre voy y leo para que uno no, si uno se le puede ir las luces y puede colocar más la cita. Entonces, Sí. sí, mi paz. Pero Ay, no, ese... estoy haciendo una, si me deja compartir un segundito pantalla, pero un segundito nomás para mostrarte más o menos lo que estoy haciendo en mi trabajo. Ya, sí, señor. Bueno, eso es interesante. Mira cómo lo Que... estoy haciendo, el trabajo conforme a, a los estorbos de la oración. Ya lo corregí acá, el que está es en Marcos, o sea, sobre la incredulidad y la solución. Oración y ayuno y Eso. están las citas bíblicas. Uy, Está está quedando muy lindo. esta de no orar conforme a las escrituras, está acá y aquí está la solución. Dice que orando en todo tiempo en el Espíritu, y pues si oramos en el Espíritu Santo nos va a guiar. Pues lo estoy tratando de hacerlo lo mejor que se pueda, Paz. Ok, ahí también te sirve la cita bíblica de Colosenses 3:16. Sí la Dice tengo que por acá. la palabra de Cristo mora en abundancia. Ajá, Colosenses 3:16, listo, ya la coloco, sí señora, es muy buena. Pero entonces lo que te digo, no he tenido es tiempo, mi Paz. Tranquilo que de aquí a diciembre alcanza. O sea que el curso va hasta diciembre, qué bueno. Pues para usted sí, si no me entrega tarea. No lo graduamos. Me gradúo en diciembre. Toca Bueno, pero Pero hago fiesta. con ese trabajo tan bonito justifica la espera, ¿verdad? Hago Sí, sí. fiesta, Paz. Desde que nos exponga el trabajo, ahí le damos un doble 5. Pastora Luz, Claro que sí. Dime, Danielita. Pastora Luz, yo también tengo material, bueno, pues como para explicar lo de Padre Nuestro. Y No te oigo casi. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, sí. Ok, lo que pasa es que está lloviendo por acá donde vivo, entonces está un poquito mala la señal. Pero pues yo también estuve trabajando en un material, o sea, para llevarlo, ¿no? Para que yo pueda llevarlo y sea didáctico. Entonces, Chévere. una llave y le puse luz, o sea, para explicar, estoy trabajando Ay, qué bonito. en esto, en los LEDs y esto para que sea como más llamativo y pues explicar lo de la oración junto con los verbos para que sea como más llamativo, dos, para que me presten más atención y también se puede usar con niños, entonces es interesante el material, por eso lo estoy haciendo así. Uy, excelente. Bueno, te felicito. Oye, Eso es lo Danielita, qué buen trabajo. Súper. Qué buena creatividad, excelente. sí, Muy me chévere. gustó Y además mucho. muy didáctico. Muy didáctico. Ella es mi asistente. Ese es Ricardo número 2. Amén, aleluya. Dijo el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Rogelio. Amén, aleluya, hermana. Decía Gigi Ávila. Gigi Ávila, alaba lo que él vive. Sí, felicitaciones, Danielita. Excelente trabajo, muy bueno. Lindo, sí. Y eso es lo que necesitamos, que nuestro material sea práctico
lo podamos usar con otras personas y pues podemos edificar a más gente, ¿no? Oye, Dani, Ese es y si ese trabajo, pues, porque va a ser portátil y lo vas a poder llevar a muchas partes para poderlo explicar, pero para también para tenerlo como material, porque se ve que es excelente y la explicación, ¿tú no podrías grabar un video y lo envías explicándolo todo? Sería muy chévere. Exactamente, eso es lo que en eso estoy trabajando, estoy sacando, porque cuando yo grabo videos me gusta sacar todo en limpio, o sea, citas y todo eso, verificando todo, para esto ya mostrarlo. Quería hacerlo como así en la oscuridad, no mostrarme tanto hablando, sino que sea la misma llavecita la que vaya explicando y mi voz atrás, esto explicando cada temática y cada verbo. No, perfecto, muy bueno, chévere, Danielita. Te excelente. felicito. Gloria a Dios, primero que todo. Amén, amén. Bueno, vamos a orar. No sé si mi asistente quiere orar. Estará de Dios. Espera, cierro un momentico mi puerta porque hay ruido atrás. Bueno, yo sí pido que sigamos orando por los 3.000 obreros, que no se desanime la gente, que no se cansen. Listo. Vamos a orar entonces y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Porque Dios es el que hace, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos prospera, el Señor es el que nos da las fuerzas al cansado. Y pues vamos a pedirle que Dios renueve esas fuerzas, que Dios ponga en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad y que nuestros hermanos se conecten, que estemos juiciosos trabajando en todo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias en esta noche, Dios, de este miércoles, Padre Santo, 10 de octubre, 10 de marzo, Señor, del año 2021, el que tú hiciste para nosotros, Señor. Gracias por este día que fue un día bueno, Señor, con trabajo secular, Señor, pero dándote a ti la gloria por él, Señor, dándote a ti el agradecimiento, Señor, dándote, Señor, las gracias por absolutamente todo, Padre. Bendito es tu nombre, alabado es tu nombre, exaltado es tu nombre, Señor. Tú eres único, Señor, no hay nadie como tú, no hay otro Dios, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Tu Hijo Jesucristo, tú lo enviaste, Señor, para que pudiéramos, Señor, ser familia, Padre. Te agradecemos con el alma esto, Señor. Bendito eres tú, Señor. Te pedimos que tú sigas añadiendo a la iglesia, Señor, todos los días los que han de ser salvos, Señor Dios mío, que tú, Padre Santo, engendres hijos para el reino cada día, Señor. Te pedimos por nuestras familias, por nuestras parentelas, Dios, por nuestros amigos, por nuestros vecinos y aún por las personas que no nos quieren, Señor. Te pedimos que tú cambies, Señor, cambies esos corazones de piedra, pongas corazones de carne, Señor, receptivo a tu palabra, Señor. Te pedimos también, Señor, que por este grupo de los 3.000 obreros, Señor, por nuestro movimiento, Señor, sabemos que es un movimiento nacido de tu corazón, Señor, que lo pusiste en cabeza del pastor, Señor, pero que está para todas las congregaciones, Dios mío, porque tú eres paciente para con nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Te pedimos que tú inclines nuestros corazones todos los días hacia ti, Señor Dios mío, que podamos andar en tus preceptos, en tus mandamientos, en tus leyes, Señor. Que no nos sea gravoso, Señor Dios bendito, sino que sea un deleite cumplir tu palabra, que sea un deleite para nosotros, Dios bendito, vivir conforme a lo que a ti te gusta, Dios. Que nosotros todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti, para alegrar tu corazón, Señor. Que todo lo que nosotros pongamos en práctica, Dios, sea para que tú, Señor, te sientas feliz con nosotros, Señor. Queremos darte esa alegría, Señor, que lo único que podemos darte es alabanza, adoración, Señor, y tener una vida de testimonio, Padre Santo, pero porque tú nos guías con tu Santo Espíritu, Señor, porque tú eres quien pone en nosotros
el sentir, como el querer, como el hacer por tu buena voluntad, Señor, porque tú eres majestuoso, Señor Dios bendito, y a ti te plació revelarnos a nosotros el evangelio del reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de tu paz, Dios, a que ese conflicto que está entre la humanidad, entre muchos aún, Señor, que separados de ti, Señor, puedan recibir este mensaje de salvación, conocer a Jesús, amarlo, respetarlo, seguirlo, Señor, recibirlo, invitarlo al corazón, Señor Dios, hacer que tenga voz, voto y autoridad en nuestras vidas, Señor Dios mío, que cada persona, Señor, definitivamente vea en Jesús la única opción, porque así lo es, Señor, de salvación, de vida eterna, Señor, de conocerte a ti, Padre, porque tú eres maravilloso, tú eres el mejor Padre, tú eres el ejemplo, tú eres la vida, Señor, tú eres la gracia, tú eres la misericordia, tú eres la bondad, Señor, tú eres todo, Padre, tú eres lo más hermoso, Señor, tú eres lo más grande y maravilloso, Padre. Por eso te alabamos en esta noche, Dios, y te pedimos, Señor Dios, que tú sigas poniendo en nuestros hermanos, Dios, en todo el grupo de los 3,000 obreros, Señor, la fortaleza, el ánimo, Señor Dios, la alegría de servirte, Señor. Padre, guárdanos de caer en desánimo, guarda la comunidad de caer en desánimo, Señor, que todos los 3,000 obreros y más, Señor, a diario se añadan más y más personas. Dios, danos la estrategia, Dios, ayúdanos con las llamadas, ayúdanos con las visitas, ayúdanos con nuestras palabras, Dios, llena nuestras bocas, Dios bendito, de tu palabra, Dios, que es la que convence, Dios, que es la que trae, que es la que hace, Señor, que tu Espíritu Santo tenga con qué trabajar, Señor Dios, a través de nosotros, Padre, para convencer, Señor. Te doy gracias por este grupo maravilloso, gracias por mis hermanos, gracias por los trabajos que se están realizando, Señor, gracias por la creatividad que le das a cada uno, Señor Dios bendito, gracias porque vemos tu mano poderosa, vemos tu gracia, vemos tu amor, Señor, hacia nosotros, Dios. Gracias por el amor que has derramado, Señor, en nuestros corazones para llevar a otro tu evangelio, para llevar a otro tu palabra, Señor, para llevar a otro el amor tuyo, Dios, para darte a conocer que tú eres el Dios amoroso que está buscando a adoradores en espíritu y en verdad, Señor, y eso solamente lo pueden hacer los nacidos de nuevo, Padre. Por eso te bendigo, te alabo, te adoro, Señor, eres lo máximo, eres lo mejor. Gracias por nuestras vidas, Dios, porque tú nos las diste, Señor. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre, alabado es tu nombre, Señor. Gracias por todo, Padre. Tú eres maravilloso, grande y poderoso, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te pedimos que esta clase, Señor, que vamos a tomar hoy, Señor, sea atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios mío, que nosotros la creamos, la entendamos, que la podamos poner por obra y darla a conocer con denuedo, con sabiduría, Señor Dios de lo alto, Señor. Coloca en nosotros lo mismo que pusiste en Jesús, Señor, el espíritu de conocimiento, de sabiduría, inteligencia, de gracia, de poder, Dios bendito, y del amor a ti, del temor a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y que todos los días nosotros te busquemos con amor y reverencia, Señor, y respeto, Señor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, así lo creemos, lo recibimos y te damos muchas gracias para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la Amén. gloria sea para el Señor que nos está enseñando, nos está capacitando. Yo gracias le doy al Señor por esa oración, hermano, porque la necesitamos y que sigamos aprendiendo juiciositos con el favor de Dios. ¿Listo? Sí. Pues han fallado varios compañeros últimamente y pues se están atrasando bastante. Entonces tenemos que colaborarnos mucho más en la oración los unos por los otros. Pues Brandon dice que ya se conecta, que tiene un problema en la pantalla, pero que ya se conecta. Nuestra hermana, alguien nos está escribiendo, su mesón. Bueno, vamos a... La hermana Isabel está en cita médica y que no ha llegado. Me imagino que cuando llegue se conecta. Ya empezaron a llegar, paz. Bueno, sí, porque nos toca hablar del trabajo que tenemos por desarrollar, entonces es importante que no lo descuidemos.
¿Listo? Yo Señora. lo digo porque pues es necesario ya organizarnos en esto, en trabajar un poco. ¿Van a abrir iglesias, Paz? Sí, vamos a hacer iglesias ya. Lo primero que estamos haciendo es iglesias en casa. Toca irme allá hasta Cajicá. Ay, bienvenida. ¿Cuándo? No sé, pero sí toca empezar Dijo, dijo, no sé, pero ni un día más tarde. Sí, sí, tenemos que estar con la ayuda de Dios, porque todos con la ayuda de Dios, Amén. ya trabajando nuestras iglesias en casa. Yo ya empecé pues desde la nueva normalidad. En Bogotá tenemos más o menos 35, 40 casas que debemos visitar. Entonces, entre el sur de Bogotá y Soacha, pues siempre es un trabajito extenso, pero me he propuesto con la ayuda de Dios organizarlo, llevando la Santa Cena a los hogares y pues desarrollando cultos conforme las escrituras, porque dice que compartían el pan y las oraciones en las casas. Entonces, pues ya en una reunión que tuvimos con el pastor Israel, ya fuimos legalizados, porque algunos lo estábamos haciendo en secreto, pero ya fuimos legalizados todos bajo nuestros estatutos de ICOA, poder desarrollar el trabajo en todas las casas. Y pues con toda la prudencia igual, con los protocolos de seguridad, con las familias que están en las casas. Entonces, pues nada, vamos a seguir ahí con la ayuda de Dios. Sí, me parece muy bien. Si toca ayudar en algo Uy, y me alegra puedo, mucho, pastora. Me alegra demasiado eso. Sí, tuvimos Demasiado, reunión de... demasiado. Y yo creo que la Pastora, qué pastora pena. Irma te comenta, ya yo creo que los pastores van a comentar porque tuvimos una reunión con todos los pastores precisamente para autorizar este trabajo que legalmente nosotros podemos hacer porque en nuestros estatutos está poder desarrollar este trabajo. ¿Sí? Pastora, Dime, mi hermanita hermosa, no la escuché, discúlpeme. ay, qué pena, es que ni la he podido saludar porque aquí está muy intermitente y no escuché nada de qué están hablando en este momento, que van a pedir permiso, qué tal cosa, qué pena. No, que nuestro pastor presidente nos autorizó a hacer las iglesias en casa. O sea, seguir trabajando, Ah, pues la apertura de los grupos familiares muy o bien. iglesias en casa, que nuestros estatutos legalmente nosotros podemos manejar nuestras iglesias en casa. O sea, que nos legalizaron, nos autorizaron, porque pues algunos ya lo veníamos haciendo, pero pues qué lindo poderlo hacer ya con libertad. con mayor libertad, sí, que no nos sintamos como que estamos ¿Se te fue el audio? haciendo. ¿Sí me oyen? Ahora sí. ¿Sabes qué te oí? Sí, señora, ahora sí. ¿Sí me oyen? Antes no. Bueno, voy a, Hola, con la buenas ayuda de Dios. noches. Dios les Hola, bendiga. hijo. Paz, lo de, Hermanito, lo discúlpame, bendiga. lo de iglesia en casas, ¿cómo sería? O sea, sería, pues yo he escuchado muchas cosas en casa, por ejemplo, medicina en casa y todo, pero, o sea, sería que fuera un pastor y nos reunimos todos, ¿cómo sería? Bueno, ya yo me imagino que el pastor Israel y los diáconos te programan a ti o tú agendas la visita para que te lleven la Santa Cena y tú pues te programas para hacer culto en tu casa, con tu familia, ¿sí? Ay, tan bonito. Pero tienes que llamar al pastor Israel. Cada uno debe llamar a su Ujú. pastor, agendarse y hacer esa programación de esa visita. Ah, chévere que sea así el acercamiento
mientras, ¿cómo se dice? Mientras, o bueno, Se me abren parece los chévere, templos. exacto, y me quitó la palabra de la boca, exacto, chévere porque pues ya llevamos un año pues que no nos podamos reunir y siempre hace pues falta como congregarnos, como dicen, hace falta reunirnos, congregarnos, Hace saludarnos. falta la fraternidad, Exacto. confraternidad, la coinonía nos hace falta. Sí, pastora. Yo les informo que acá en Ibagué, ya el pastor y la pastora Verónica nos informaron de los cultos en casa. Para la gloria de Dios, este domingo a las 8 de la mañana es aquí en la casa. Ya aquí hicimos también la primera reunión, como en la parte de arriba está apenas encerrada la plancha y hay suficiente espacio. Ya hicimos la primera reunión de damas. Y ahorita sí, fue muy bonito, gracias a Dios, porque también pues fue la primera vez que nos reunimos ya con varias damas nuevas, pues no muchas, habíamos más o menos unas 12 personas y también habían algunos niños. Y ya pues para este domingo también pues la idea es reunirnos así, más o menos unas 10, 12 personas poquitas, por ejemplo acá en este lugar, y lo otro pues también los pastores van a estar visitando ya ellos por el grupo, pasaron una agenda y las personas pues apartaron las fechas que ellos dieron y ya está agendado algunas personas donde van a ir a llevarles la cena. Entonces gracias al Señor. Excelente, por eso nos... Muy grande de que yo también reflexionaba en eso, que el Señor es tan precioso con nosotros que Él viene a nosotros, a nuestras casas, ¿sí? Sí, Nos van a señor. venir a traer. Entonces, alabado sea Dios y gloria a Dios por esto, por este nuevo Sí, es acontecimiento. un motivo de celebración, porque vamos a celebrar que Dios nos permite hacer esto como la iglesia primitiva, que compartían el pan y las oraciones en las casas y alababan a Dios y compartían juntos. Entonces, estamos volviendo a ese despertar de esa iglesia primitiva, pero la gloria postrera de la iglesia es mayor que la primera. Así que en el nombre de Jesús vamos a seguir orando los unos por los otros. ¿Listo? Amén. Bueno, vamos a reflexionar. No sé, mi hermano Ricardo, si yo puse a grabar la enseñanza. Sí, Sí, la está señora, sí está grabando. grabando. Ay, gracias, gracias. Porque ya compartí pantalla, entonces ya no los veo. No sé si me ven, pero No, para ti tampoco te vemos. bueno, entonces O por lo menos yo no. Estás que como, vean la como imagen, oscuro. vamos a estar trabajando la imagen, vayan a la pantallita, si quieren pueden apagar sus cámaras porque no vamos a estarnos mirando nosotros, sino que vamos a estar siguiendo la imagen, vamos a reforzar bastante sobre la Biblia porque en el módulo pasado yo no trabajé ni la oración ni la Biblia, por eso lo estoy haciendo con calma con ustedes ahorita, para que tengamos muy presente este tema, ¿listo? Entonces recordemos que la Biblia es nuestra base para conocer el Evangelio, ¿listo? Ahí es donde conocemos el Evangelio. ¿Qué Biblia significa libritos o colección de libritos? Viene del griego biblios, que quiere decir biblioteca, no aparece ahí, pero quiere decir biblioteca, y quiere decir que está la colección de libros inspirados por Dios. También aparecen otros términos que se llaman escrituras, sagradas escrituras, ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es un término usado por Jesús en Mateo 24:44. Perdón, en Lucas. Entonces, nosotros le debemos dar mucha más importancia a las escrituras. ¿Sí? Debemos darle más importancia, mucho más. Practicar el estudio y investigación en la Biblia, escudriñarla.
¿Listo? Recordemos que el autor de la Biblia pues es Dios mismo. Dios fue quien estableció que la Biblia llegara a nosotros. Él es el fabricante y este sería el manual de nosotros, cómo podemos dirigirnos, cómo podemos comportarnos, más como un manual de conducta, de vida práctica. Dice en 2 de Pedro 1, 19, 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la importancia de acudir a las Escrituras, igual que la importancia de fortalecernos y formarnos en la oración, es para vivir el Evangelio, ¿sí? Vivir el Evangelio conforme a las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. No como lo dice el líder, el pastor, la pastora, sino como lo dice Dios, como están las Escrituras. Porque es el autor de la Biblia. Recordemos que es inspirada por Dios. Entonces fue inspirada aproximadamente unos 40 hombres de distintas clases sociales, como pues coperos, reyes, pastores, otros según su palabra. Recordemos que eran gente del vulgo, hombres sin letras, hombres sin palabras, de mucha escritura, pero fueron hombres que amaron a Dios, que fueron sensibles a la voz de Dios y que participaron del canon de las escrituras, de recopilar las escrituras. ¿Listo? Es importante que usted tenga presente esta historia porque usted va a leer la Biblia y la va a dar a conocer a otros, y si usted le da el relato de qué es la Biblia, pues las personas van a adquirir esa misma confianza, esa misma seguridad que usted tiene para leerla. ¿Listo? Entendamos que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Su origen, su voluntad, su propósito, el pasado, lo porvenir. El hombre será juzgado por las palabras que están en ellas escritas. Según Juan Pastora, 12. perdón. Dime. Por favor, me presta un momentico la anterior, que me faltó un poquitico copiarlo de la diapositiva anterior. Aquí, gracias. Hermanita, ya está en el grupo. Ya está en el grupo 14, ya envió la pastora la información, entonces ya está. Ah, gracias, gracias. Ah, listo. Después la copiamos. Gracias. Okay. Bueno, entonces Jesús dijo: el que oye mis palabras, y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es que la Biblia será uno de los 5 libros que estará en el día del tribunal de Cristo y en el día del juicio final. Entonces es importante, hermanos, que le demos más relevancia e importancia a la Biblia. Por favor. ¿Sí? Ya nosotros como obreros, grupo élite de 3,000 obreros, debemos leernos más de 4 capítulos, ¿no? Un obrero, un ministro, debemos leer ya 10 capítulos. En mi caso ya trabajo un libro por día y trato de organizarme en al menos invertirle más tiempo a la Biblia, más capítulos, y ponerme, exigirme, yo misma me exijo
en el estudio de la Biblia. Usted debe exigirse tener la disciplina, el orden para recibirla, memorizarla y atenderla, no cuestionarla, valorarla, amarla, vivirla, obedecerla. ¿Listo? Bueno, la Biblia tiene un propósito y es que conozcamos a Jesús conforme lo dicen las Escrituras y por la fe en Él seamos salvos. Entonces recordemos que aquí me va contando que fue Dios el que amó el mundo, que envió a su Hijo, que si creemos en Él, como dicen las Escrituras, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. También nos da el mandamiento de Jesús, porque es un mandamiento de escudriñar las Escrituras. Vamos a escudriñarlas, ¿sí? Escudriñar es leer, estudiarla, investigarla, atesorarla, memorizarla, repetirla, escribirla. Todo lo que está allí en en Deuteronomio 6:4, 5 en adelante, que estas palabras que yo te mando hoy las repetirás y las escribirás y hablarás de ellas estando en el camino, al levantarse, al acostarse, las enseñarás a sus hijos, los hijos de los hijos, se escribirás en los postes, en las puertas. Entonces, por favor, amar la Biblia es la manifestación también de amar y cumplir el primer mandamiento. Amar a Dios y cumplir el primer mandamiento. Que ama, lee, escudriña, examina la Biblia, está cumpliendo el primer mandamiento. De amar a Dios sobre todas las cosas. Y ser como los cristianos de vereda, que eso fue algo que testificó hoy Ricardo, que él fue y escudriñó, comprobó, confirmó si era la cita o no era. Y se dio cuenta que se había equivocado el hermano Mauricio con esa cita, ¿sí? Así nos toca a todos, no comer entero, ir a investigar. Yo sé que mi pastor Israel muchas veces no nos da citas, pero eso nos inspira a ir a investigar, a buscar. Aunque les demos la cita a las personas, ¿sí? Hay que inspirarlas a que conozcan más, que se pueda crear la necesidad de que concreten el conocimiento. ¿Listo? Otro propósito de la Biblia es que seamos perfectos, ¿sí? Que seamos santos. Recuerde que la Biblia santifica, la Biblia me sirve para nacer de agua y me lleva continuamente a la conversión, al crecimiento, a la formación. ¿Listo? Por eso dice escudriñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. La perfección se va dando a medida que la persona va creciendo en el conocimiento de las escrituras, ¿sí? Quizás aún hay imperfecciones, pues porque quizás nos falta estudiar más, investigar más. ¿Listo? Nacimos de nuevo, pero no somos perfectos. Vamos creciendo en la estatura de Jesús, nos vamos perfeccionando y eso lo vamos haciendo conforme a las escrituras. ¿Listo? Pues en la Biblia me va a presentar el tema principal, que sería la salvación. ¿Listo? El tema principal de la Biblia es la salvación. Entonces vamos a encontrar en Lucas 2, versículo 10 al 11, dice que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús el Señor. Entonces ahí vamos notando que ya me va contando que nació el Salvador, que es el Hijo de Dios, que es el linaje de David. Entonces, hermanos, yo necesito que usted busque las citas, mantenga las citas presentes cada vez que vaya a enseñar y que las memorice, que las escriba en papel en su casa, de todas las citas bíblicas conforme a los temas, para que pueda ir reteniendo, memorizando y disciplinándose en usar las escrituras.
Entonces, pues aquí vamos notando que fue Juan el que da testimonio que, que Jesús era hijo de Dios. Y le dijo, sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces vamos encontrando que ahí me da testimonio de Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, el linaje de David. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos dicen, de Galilea de venir el Cristo. ¿No dicen las escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Recuerden que este fue un día que Jesús subió a la fiesta y estuvo allí presente con ellos, y entonces la gente se cuestionaba si él era el Cristo o no, pero sí sabían que venía del linaje de David, tenían algunas pistas, algunas profecías, que nacería en Belén, de donde era el rey David, que de allí era que iba a venir el Cristo, ¿sí? Por esto es que ya se estaba buscando si él era o no el Salvador, el Cristo, el Mesías. Pregunta Notemos técnica, que, mi paz. pregunte técnico. Esa información, o sea, esa información, porque había, por lo que estamos viendo en la diapositiva anterior, estamos viendo que ellos se preguntaban, decían, ¿cómo así? Luego no es de la aldea de Belén, no es de tal lado. Esa información que ellos tenían, no se la preguntaban directamente a él, porque él sí les había podido decir que yo vengo de Belén, o él prefería callar. No, es que Jesús sí se presentó tal como lo dicen las escrituras, pero no todos los del pueblo eran estudiosos de las escrituras. Solo los que estudiaban las escrituras estaban pendientes del cumplimiento de las profecías. Y aquí en este momento se cuestionaron algunos fariseos. Ellos fueron los que se cuestionaron precisamente porque ellos sí escudriñaban las escrituras y estaban investigando si se cumplía en Jesús estas escrituras. Quiere decir que ellos estaban buscando la salvación, ¿sí? También entendamos que había otros que por causa de las tradiciones, por causa de la religión. Qué pena es que me entró una llamada. Sí, por causa de la religión judía, del fariseísmo, ellos rechazaban a Jesús en su liderazgo y en sus enseñanzas. Entonces, por eso lo querían apedrar, prender, empujar ahí por la cima, por el monte. Ellos querían que Jesús no viviera, ¿sí? Pero lo era pero en este momento recuerdo una cita bíblica que está en Marcos 4:12 y de ahí en adelante, donde habla sobre la parábola del sembrador, creo que es. Espéralo. Sí. Pero lo que me recuerda Dios, lo que me recuerda el Espíritu Santo es que Él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los que están fuera por parábolas, pues ya eso era hablando de parábolas. O sea que esa información de pronto sí podía estar un poquitico reservada y solamente aquellos que creían en Él y se les daba, pues lo de Marcos 4:12 tiene un contexto, que es que donde ellos se hubiesen dado cuenta que Jesús era el Cristo, pues simplemente no lo matan, lo hacen rey y nadie podría ser salvo. Entonces, ese Marcos 4:12 nos da a entender que también pudo haber muchas cosas que no se dijeron abiertamente, para que no todo el mundo dijera, este sí es el que había de venir, pues por la necesidad que tenía toda la humanidad de que Jesús muriera. Pienso Sí, yo. es verdad que la salvación llegó primero a los judíos y Jesús dijo que era necesario trabajar en su casa. Le contesta un día a la sirofenicia, no le puedo dar comida a los perrillos.
¿sí? Entonces era entendiendo que los extranjeros, los que no eran de la nación judía, de hecho no les había sido revelado el evangelio, pero el evangelio sí fue revelado a sus discípulos, a Nicodemo, ¿sí? A José de Arimatea, bueno, varias personas les fue revelado, inclusive Pilato también entendió, por eso se lavó las manos. Entonces, las escrituras estaban en ese tiempo igual que en este tiempo. Para algunos fue oculta, pero no porque no fuera revelado, no fuera hablado abiertamente por Jesús, sino porque, pues bueno, esto es más porque el velo está puesto en el corazón de las personas. Hay un velo, por la naturaleza pecaminosa, no todo el mundo recibe revelación. Aunque es verdad que Jesús les dice a vosotros, os es hablado los misterios abiertamente, a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y se conviertan, ¿sí? Y yo los salve. Es decir, que en ese momento tenía que limitarse la revelación hasta que Jesús muriese. Teniendo el texto y el contexto de lo que está diciendo mi hermano Ricardo, recordemos que a Jesús sí lo quisieron hacer rey, montado en un pollino, en un asno, tenían unas ramas y gritaban, viene el rey de los judíos, Hosana, Hosana, sí, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que alcanzaron a hacerle celebración varios de los que les fue revelado el evangelio, ¿sí? Porque Jesús tuvo buena multitud de discípulos, pero convertidos, convencidos, quizás solo estaba su combo de los 12 o exactamente 11. De pronto la mamá de Jesús, algunas mujeres. Entonces, pues tendríamos que desarrollar ahí otro estudio de cuántas personas tenían el evangelio revelado. Después de la resurrección de él o después de la muerte, recuerden que estaban allí sí, después de la resurrección, estaban en el aposento alto 120 personas. ¿Sí? Entonces, no dudo que sí se le reveló a algunos, pero no a todos, porque era necesario que él fuera sacrificado para, por medio de sangre judío gentil, salvar al resto de la humanidad. ¿Me hago entender? Pastorales, sí, pastorales, por ejemplo, un ejemplo de eso sería cuando Jesús le habló a la samaritana, o sea, literalmente le dio a entender que él era el Cristo, y ella de una vez entendiéndolo fue a decirle a los de su ciudad lo que había entendido, o sea, que se había encontrado con el Cristo. Entonces, digamos que él no es que no hablara claramente, de hecho sí lo hizo, sino que era, digamos, que la persona, ¿no? De si lo decía creer o no, porque todas las personas alrededor de él que lo seguían, en parte era porque hacía milagros o porque daba comida, pero en parte no era en esencia por lo que era y lo que está, y por ejemplo los discípulos estaban con él porque le creían realmente. Y muchas de las personas, Nicodemo, como tú lo decías, incluso muchas de las mujeres que estaban en ese entonces también. Sí, señora, muy bien, Danielita, por ese razonamiento tuyo también. Eso me muestra que has crecido también en el razonamiento, en el entendimiento. Ricardo, gracias también por ese aporte, porque pues sí hay sustento bíblico que dice que él les hablaba por parábolas, en cumplimiento a la profecía de Isaías. Sí, porque recuerden que en Jesús se cumplieron las escrituras y Jesús cumplió las escrituras. ¿Listo? Esto no se nos puede olvidar. Que por eso Él es el Mesías, el príncipe. Entonces, todo lo vamos a ir investigando conforme a las escrituras. Él vivió conforme a las escrituras, cumplió las escrituras, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, aquí pues vamos encontrando otras profecías, que Él era el Mesías príncipe, que era esperado, sí, que declararía todas las cosas. Aquí está también pues el sustento que decía Daniel ahorita. Y yo les invito a que crezcamos en el conocimiento, crezcamos.
Ya el tercer módulo es para esto, es para avanzar en el conocimiento de Jesús, ¿sí? Y ese conocimiento debe ser mucho más excelente, con mucha más propiedad, ¿listo? Porque ya viven y conviven, ya están casados, legalmente casados con el maestro. Entonces yo pienso que ya la revelación, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, ya le puede llegar a usted, ¿listo? De manera ya más de revelación y confirmación y convencimiento. Hay una clase que yo enseño muchas veces, y es que uno es el conocimiento antes, el convencimiento antes de nacer de nuevo, porque es un convencimiento de pecado, juicio y justicia. Pero después de nacer de nuevo, tenemos que trabajar otro convencimiento, y es la renovación del entendimiento, la revelación del hombre Jesús, crecer a la estatura del varón perfecto, la unción del santo, andar como Jesús anduvo, ¿sí? Entonces, pues nosotros seguimos en convencimiento, ¿listo? Pero ya un convencimiento de pertenecer al reino de los cielos, ya vivimos legalmente con mi Señor, ya en esta relación estamos creciendo, ¿listo? Y pues notemos que los judíos, por lo menos esos que les leímos aquí el versículo anterior, ellos tenían unas pistas, ¿sí? Y aquí vamos encontrando otras que van mostrando, aún en el Nuevo Testamento, que Jesús es el Salvador, ¿sí? Y ellos esperaban la salvación. Pero hasta este tiempo hay muchos judíos que todavía tienen el velo puesto en el corazón. Y es más, muchos cristianos. Y para no ir tan lejos, mi pastor Israel habla claramente del evangelio. Yo llevo con él 22, 23 años y bueno, llevo, no sé, unos 23 años ahí en casa de oración, y siempre él ha enseñado lo mismo. Y vuelve y repite y vuelve, pero usted le es revelado en una de esas repeticiones, ¿sí? Y él quizás ya había enseñado, pero no se había entendido. Solo hasta que vuelve y se repite el mensaje, entonces a algunas personas se les cae el velo y pueden recibir la revelación. ¿Listo? Recordemos pues que se sigue confirmando conforme a las escrituras que él haría muchas señales, que le sería quitada la vida, que resucitaría, ¿sí? Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, mire que la gente sí estaba esperando al que haría muchas señales. En Daniel dice que le será quitada la vida al Mesías, esa era una profecía, ¿sí? No más, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin la guerra durará las devastaciones. Bueno, esto habla de que le será quitada la vida al Mesías en las semanas, en las 62 semanas. Después empieza la tribulación y gran tribulación, es decir, que nosotros estamos ya en esa última semana antes de que empiece la tribulación y la gran tribulación. Pero no les voy a hablar de ese tema, sino que es para que comprendan aquí cómo lo que estaba escrito de Jesús se fue cumpliendo, ¿listo? Pues estaba establecido que sería resucitado, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que
de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, tengamos presente todas las escrituras. Recuerde que el tema principal de la Biblia es la salvación. De Génesis a Apocalipsis, la salvación. Antiguo Testamento vamos a encontrar a Jesús prometido. Ya en los 4 evangelios vamos a encontrar a Jesús manifestado, y ya de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis vamos a encontrar a Jesús glorificado, el Señor y Cristo. Entonces, siempre tenga presente estas 3 divisiones del conocimiento de Jesús conforme a las Escrituras. ¿Listo? Pues aquí me sigue afirmando la vida de Jesús, nacido de una virgen, el hombre, el Salvador, el Redentor. Lo vamos a encontrar en los 4 evangelios. ¿Listo? Esto no se nos puede olvidar, porque es importante para testificar el evangelio. Como obrero aprobado que es usted, va a seguir confirmando el evangelio. ¿Listo? Ya en Mateo vamos a encontrar a Jesús el Cristo, el ungido. Mateo es un evangelio escrito especialmente para judíos. En este evangelio pues va a haber muchas profecías que me van a hablar del Cristo, de Jesús el ungido, ¿listo? O del Mesías. Entonces pues sabemos que Jesús es descendiente de Abraham, por eso es que es para judíos, por eso está la genealogía, ¿sí? En su simiente serán benditas todas las naciones. En Génesis 49 está la promesa del nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo se presenta a Jesús como el hijo del rey David. Dios le dio una promesa a David que de su descendencia nacería el Cristo y no faltaría quien se sentase en su trono. Entonces, recordemos que a Jesús se le atribuye que él es un príncipe, o que él fue un príncipe, porque viene del linaje de David. ¿Listo? En el libro de Daniel se menciona que le sería quitada la vida al Mesías príncipe. ¿Listo? Entonces en Mateo me va a hablar del Mesías, del ungido, del Cristo, del príncipe, del hijo de David. Dime. Ahí echando un trocito al reverso, donde dice que Jesús fue y es el príncipe, y es un príncipe, él es príncipe hasta el año 7 del anticristo. Cuando viene a reinar ya pasa desde príncipe a ser rey, y ahí es donde empieza a ser rey de reyes. Sí, señor. El título Rey de Reyes lo obtiene ya en el reinado milenial. ¿Sí? O sea que Entonces, en este momento él no tiene el de Rey de Reyes todavía, ¿o sí? No, aún no se ha hecho oficial ese título. Sigue Gracias. siendo príncipe. Ok. Porque pues tiene que ser oficial y va a ser en el reinado milenial. Pero pues En no. Hechos 5:31 se menciona. En ¿Qué Hechos dice? Léelo. 5:31 dice, a este Dios se exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento de Israel y perdón de pecados. Wow, qué cita tan chévere. ¿Hechos qué? Hechos 5:31. Gracias, hijo. Muy bien. Vea, por eso es que ustedes son el cuerpo élite de este 3.000 obreros. Porque son ya, vea, ya avanzan en buscar las citas. Muy bien, hijo. Gracias, Ricardo, por esa apreciación. Es importante aclararlo, porque la gente nos puede preguntar y bueno, aquí estamos aprendiendo todos, ¿sí ven? Ya en el Evangelio de Marcos, que es también un libro un poco más universal, nos presenta a Jesús el siervo, ¿sí? Pues
sabemos que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, una persona que está dispuesta a servir es Jesús. ¿Listo? Que se trasladó de una ciudad a otra, que vino a ayudar a las personas, liberaba a los endemoniados. Allá, por ejemplo, cuando liberó al endemoniado gadareno, estuvo en Gadara por liberar a esta persona. En este libro, pues, predomina lo que echó fuera a los demonios, libertar a los oprimidos, que enseñó, pues, durante varios días. Paz, Dime. tú dices que fue exclusivamente por esta persona hasta allá, y pues la confirmación de eso es que la gente salió y le dijo que no se quedara, que se fuera de los entornos de ellos. Sí, sí, o sea, donde este hombre Jesús se quede en esta tierra nos quiebra, se nos acaban los negocios. ¿Por qué? Entonces lo echaron de allí por toda la matanza de los 2000 cerdos, pero pues eso lo hicieron ellos de manera natural porque no les había sido revelado el evangelio, lo hicieron más por la señal que aconteció en ese momento, ese prodigio, esa liberación de ese hombre. O sea que fue por la matada a los marranitos que la gente no dejó que Jesús siguiera adelante. Sí, señor. Santo. O Sí, sea que uno señor. prefiere, pero eso también tiene su, porque, o sea, que uno prefiere andar como un marrano, prefiere un marrano al Salvador. Sí, Pastora, señor. Dime. pero ahí que pensaban que Jesús los había matado, ¿o por qué? No, lo que pasa es que cuando fue liberado el endemoniado gadareno, no ganadero, sino gadareno, de Gadara, Claro que también puede ser ganadero porque como fueron marranos los fue ganado que se no, pero como estaba endemoniado, vivía en el cementerio, en los sepulcros, le amarraban con grillos, con cadenas y lo saltaba de la fuerza que tenía por la posesión demoníaca. Entonces resulta que Jesús en la barca pues paró exactamente ahí en Gadara porque Jesús vino a libertar a los oprimidos. La unción de Jesús era para libertar a los oprimidos. No vino a ser servido, sino a servir. Entonces un servicio fue allí. Por un solo hombre se detuvo allí, porque eso manifiesta que fue solo por él, ¿sí? Y esta liberación para este hombre fue también por la disposición del hombre, porque el hombre, aún poseído de la legión, se acercó a Jesús y Jesús le echó fuera a esos espíritus. Los demonios le hablaron y le dijeron, mándanos a los cerdos. ¿Por qué mándanos al hato de cerdos que había? Porque los espíritus necesitan poseer un cuerpo que tenga vida, esté vivo físicamente, ¿sí? Precisamente porque son espíritus. Pero Jesús, que él en su sabiduría, pues no dudó en enviarlo a los cerdos, pero la posesión de los cerdos no era para que los espíritus siguieran viviendo y haciendo daño, sino que al ahogarse los cerdos, los espíritus, pues iban a ser echados al abismo, al tártaros, a las prisiones de oscuridad, ¿sí? Paz, Y, me surge una pregunta. sí. ¿Por qué en una parte de la Biblia dice que cuando se echa un demonio y que vuelve y encuentra, no tengo bien claro, pero dice que va y encuentra la casa vacía, adornada, pero ¿a qué? Limpia, adornada, pero vacía. Y va y toma 7 espíritus más y vuelve y el estado postrero es peor que el primero. O sea, es que con lo que su merced dijo ahorita, que los espíritus necesitan un cuerpo vivo donde estar. ¿Esos otros 7 julanos dónde andaban entonces? Bueno, igual siguen rondando. Recuerden que hay cantidad, la tercera parte de los ángeles se convirtieron en demonios, son ángeles caídos y muchos rondan en diferentes cuerpos o en los animales, ¿sí? Porque aún notamos que podía poseer los cerdos. Entonces, cuando un espíritu está cavilando, rondando por ahí, pues va a buscar un cuerpo, porque pues precisamente por ser espíritus pueden estar también en las huestes celestes, o sea, en los aires, ¿sí? Y pueden rondar como espíritus,
pero cuando poseen un cuerpo, literalmente al poseer un cuerpo, hace que la persona eh, pues pierda sus sentidos y todo lo que Jesús ejerció al liberar a los endemoniados, ¿no? Entonces, pues aquí hay una clave, yo no, pues no pensé contarles todo este tema, pero aquí una clave que hizo Jesús fue que al entrar en los cerdos, el hato de cerdo se precipitó por el despeñadero y los cerdos se ahogaron. Es decir, que al morir los animalitos, los espíritus no podían ya salir, quedaban atados para la profundidad de los abismos, para el tártaros, para las prisiones de oscuridad, que es donde están los espíritus encarcelados, los que se envían allá, ¿sí? Porque Jesús siempre los enviaba allá. Y el apunte que hace Ricardo de que un hombre le es liberado con un espíritu y la casa está adornada, barrida y pues vacía, son aquellas personas que han recibido liberaciones, que tienen religión, que tienen conocimiento, pero que ahí no vive Jesús, ¿sí? La casa está vacía. Entonces, por eso una persona hay que presentarle a Jesús. Cuando se le hace una liberación, hay que presentarle el evangelio, que puedan nacer de nuevo y que reciba a Jesús para que la casa no quede vacía, ¿sí? Porque como existen muchos espíritus, pues vuelven y mandan y envían a otros peores y se meten a la persona. Por eso sabemos que hay personas que aún teniendo el conocimiento, entrando a las iglesias y habiendo sido hasta líderes, retroceden y cometen peor de pecado y de cosas y caen en una condición muy, muy deplorable precisamente por su condición de que no ha nacido de nuevo y también por los espíritus, ¿sí? No sé si me hice entender. Esto sucede también con personas que les dan ataques epilépticos. De pronto no tienen un solo espíritu, sino que tienen una legión, tienen varios. Se puede echar afuera uno, pero tienen más. ¿Sí me hago entender? O sea que, digamos, en una liberación, de pronto se manifiesta alguno, pero otro no, y queda ahí escondido. Sí, señor. Eso puede suceder. Es más, pueden haber creyentes, se congregan y todo, y tienen espíritus. Pero porque no son nacidos de nuevo. Sí, señor. Tiene que ser, Pero o ¿cuándo sea, es puede una ser? condición de una persona que no ha nacido de nuevo. Sí, Un señor. nacido ¿Cuándo de nuevo puede? no puede. No, o sea, Ah, no, no, no el nacido enemigo de no lo nuevo, puede no. tocar. No, No. muy bien. Esto es un principio. No nos puede tocar. Somos libres y verdaderamente libres. No se puede entrar nada al cuerpo de nosotros porque ya lo ocupa Jesús. ¿Sí? Ya la casa Y está nos hace daño ocupada. el veneno de las serpientes. No puede hacer daño absolutamente nada y no hay que temerle al rugido, ¿sí? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no puede devorar porque es mentiroso, padre de mentira, y sus espíritus son iguales. Entonces dicen mentiras y atemorizan, pero no pueden con un hijo de Dios. Con las demás personas sí, desafortunadamente sí, ¿sí? Entonces, pues es importante cuando se eche fuera un espíritu, ustedes y yo tenemos la potestad de echar fuera demonios, atarlo y mandarlo a la profundidad de los abismos, a las prisiones de oscuridad, mandarle, darle la orden, echarlo fuera allí. ¿Listo? Paz, tengo otra pregunta y qué pena ser tan cansón. Tranquilo. Yo, o sea, en muchas ocasiones yo he escuchado cosas que, por ejemplo, cuando se va a hacer una liberación, hay personas que citan este pasaje bíblico que dice que atando al hombre fuerte para echarlo fuera, porque si no lo atas, pues cómo podrás entrar y hollar su casa o algo así es que dice la Biblia. Pero, ¿cuál es el objetivo ¿me puedes explicar ese versículo de que habla de atar al hombre fuerte? Ya te lo busco y lo leemos. Bueno, lo que pasa es que
recordemos que atar al hombre fuerte tiene que ver con mostrar la autoridad que nosotros tenemos, darle la orden que nosotros tenemos, no es en nuestro nombre, es en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno ordena, ¿sí? Y echa fuera ese espíritu en el nombre de Jesús, lo ata, le impide que le haga daño a la persona, le ordena. Jesús le dijo al espíritu sordo y mudo que tenía una persona, le dijo, sal de él y no le hagas daño, ¿sí? Entonces lo ató, ya le ordenó que no hiciera daño, ¿sí? Salga y no haga show, váyase a la profundidad de los abismos, ¿sí? Sálgase ya, sin atacar al cuerpo, y se salen, ¿sí? En el nombre de Jesús, recordemos que es en el nombre de Jesús, y pues con la convicción y seguridad que usted tenga de que bajo la unción del Espíritu Santo lo puede desarrollar, ¿sí? Porque Jesús dijo que estas señales seguirían a los que creemos en su nombre, ¿sí? Pastora, buenas noches. Hola, hermano Francisco. Por ejemplo, pero hay momentos en que también pueden tomar, ¿no es cierto?, a una persona. Porque no te entendí nada. Si en algún momento el espíritu puede tomar entonces a una persona y actuar a través de ella. Yo le cuento una experiencia. Una vez estábamos en una vigilia de dejar a alguien y llegué a una parte y sentí como un frío y había una parada allí, y cuando pues, pasé cerca me dice, te conozco y me conoces. Me dijo, te conozco y me conoces. Y ya yo seguí, pero solo me dijo eso. Me dijo, te conozco y me conoces. Yo digo, pues obviamente yo seguí caminando por allá. Pero sí, cuando me acerqué sentí como algo muy raro cuando me acerqué a quien estaba la persona. Sí, señor, eso puede suceder. Lo mismo le pasó a Jesús cuando Jesús le estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces varios contestaban diferentes cosas, ¿no? Y Pedro dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Pedro habló por revelación del Espíritu Santo quién era Jesús, el Cristo. Pero enseguida Jesús, en ese mismo capítulo, Jesús les está hablando de que él va a morir, y el mismo Pedro, ahora por el espíritu malo, bien le dice, no, Señor, que no te acontezca esto. Entonces, notamos que este Pedro también fue usado por un espíritu para decirle a Jesús, o por el mismo enemigo, para decirle a Jesús que no muriera, ¿sí? Recordemos que el enemigo no es omnisciente ni omnipresente, no tiene deidad, es un espíritu que solo puede poseer un cuerpo, de a un cuerpo, digamos, ¿sí? Entonces no sé cómo, pero en el momento se le mete a Pedro y le habla a Jesús, y Jesús lo reprende y dice, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Entonces eso sí sucede en las personas. Por eso hay que tener discernimiento y recordar que la unción que tenía Jesús también la tenemos nosotros. Jesús fue ungido para libertar a los oprimidos, a los cautivos, y pues toda la unción de Jesús, los 6 servicios que prestó Jesús, los podemos llevar nosotros por el Espíritu Santo. No, los milagros no los hizo Jesús, los hizo el Espíritu Santo a través de Jesús. ¿Sí sabían? Sí, señora. Entonces, por esto, nosotros vamos conociendo más y más al hombre Jesús y cómo él desarrolló esas liberaciones, esas sanidades, esos servicios. El mayor servicio de Jesús es que él dio su vida en rescate por nosotros. Y él dio toda su vida, enfrentó al lobo, venció la muerte y murió, ¿sí?
venciendo la muerte. Entonces, Paz. de hecho, dime. ¿Te puedo leer esto? Mira, dice en Mateo 12:29, dice, porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Está en pregunta. Y entonces podrá sacar sus bienes. Eso está en Mateo 12:29. En Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. En estos dos versículos, pues no nos da una claridad como lo va a dar acá en Lucas. Ponle cuidado lo que dice. Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas y en que confiaba y reparte el botín. O sea, mira que aquí muestra que el enemigo se siente en ese cuerpo muy confiado y pues que hay autoridad para echarlo fuera, ¿sí? Pero realmente aquí lo que yo veo en Lucas es que si nosotros realmente vamos con la confianza de que es en el nombre de Jesús y que Él es muchísimo más fuerte, le quita sus armas en las que confía y reparte el botín, que es traer ese cuerpo, esa alma y ese espíritu para el reino de los cielos. Sí, Señor. De hecho, la forma de atar primero es orando, reprendiéndole, echándole fuera a la profundidad de los abismos, y así podré disipular una persona. Pero si saquear sus bienes es enseñarle convencimiento de juicio, pecado, justicia, todo, y poder disipular la persona. La persona poseída de un espíritu no se convence precisamente porque tiene posesión. Yo le he enseñado a personas que les dan ataques, otros que han tenido esquizofrenia, otros que han tenido enfermedades mentales, y me ha tocado primero orar por su salud y que sean libres de toda opresión, ¿sí? Y entonces ahora sí, ya atando eso, echándole fuera eso, todo lo que le perturbaba, la persona va a poder ser discipulada y así va a recibir a Jesús y la casa va a estar llena, el cuerpo de Jesús. Pastora, ¿Sí? Dime. Pastora, cuando ahorita estaba el hermano Ricardo hablando acerca pues de que la fe debe estar puesta en Jesús, ¿no? Me acordé de una historia que está por allá en Hechos 19, donde dice que unos exorcistas ambulantes intentaron reprender un espíritu y el espíritu les contestó en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, creo que sí, entonces lo estoy tarareando. Y el espíritu les dijo, bueno, No se te oye casi, pero ya te entendí. ok. Ahí, Sí, mejor. ¿Se me escucha mejor ahí? sí. Ok. Que como te decía, esto, cuando el hermano Ricardo estaba hablando, esto me acordé de la historia que está en Hechos 19, de los exorcistas ambulantes que intentaron sacar el espíritu, un espíritu del cuerpo de un hombre, y el espíritu les contestó diciendo que él conocía a Pablo y conocía a Jesús, pero que quién eran ellos, y pues los atacó. Entonces en parte eso nos muestra que no es en el nombre de nosotros mismos, sino en el nombre de Jesús, y no con nuestro poder, sino con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, Danielita, muy bien. Es que por eso digo que deben tener convicción, convencimiento de que estas señales seguirán a los que creemos en su nombre, porque es en el nombre de Jesús. Él ya nos dio toda potestad, pero si se nos presenta, pues con toda seguridad hacerlo, ¿sí? Porque esos hombres fueron intimidados y atemorizados precisamente, y desnudados y creo que golpeados, precisamente porque no conocían a Jesús, no lo hicieron en la fe en Jesús. Y pues bueno, el ideal es que todas las personas que podamos ejercer un servicio, un ministerio, podamos llevarlo siempre puesto los ojos en Jesús, actuar como Jesús lo haría, andar como Él anduvo,
y pues de hecho todo desarrollarlo en el nombre de Jesús y ojalá conforme a ciencia, conforme a las escrituras, ¿sí? No sé si me hice entender. Bueno, pasando ya al Evangelio de Lucas. Bueno, aquí me volví al de Marcos, que el servicio que Jesús vivió y ofreció es la unción. Recuerden que él fue ungido, ¿sí? Y fue ungido para predicar a los pobres, para anunciar el año agradable del Señor, para predicar libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de cárcel. Todo esto fue el desarrollo del ministerio de Jesús. Por eso ese servicio lo llevó y lo cumplió durante 3 años en la unción del Espíritu Santo. Pero el mayor servicio ha sido el de dar su vida, ¿sí? Que él vino a servir dando su vida en rescate por nosotros. Es el mayor servicio que él prestó. Él no dudó en ir a la casa de Pedro, la casa de Jairo, no dudó en atender a las personas, orar por los alimentos. Todo lo hizo Jesús en pro de servir. Ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros y hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Listo? Entonces, no sé si quedó claro para Ricardo, lo de atar. Sí, señora, muchas gracias. A ti también, muchas gracias. Gracias, Danielita, también por ese aporte. Ahora, cuando miramos el Evangelio de Lucas, pues vamos a entender algo. Y es que ahí podemos ver a Jesús, el hombre. ¿Sí? Aquí dice cómo, pero ese cómo no es una símil, una comparación, no. Podemos conocer literalmente la biografía de Jesús. ¿Sí? Voy a pedirle a quien hizo esta diapositiva que mejor le quitemos el cómo. ¿Sí? Lo que vamos a evidenciar es que aquí conocemos al hombre, la humanidad, nos va a mostrar mucho la humanidad. Ese convencimiento de justicia lo vamos a encontrar mucho más claro en el Evangelio de Lucas. ¿Listo? ¿Pasa en qué formato te lo pasaron? ¿PDF? Sí. Ah. O si no, tú lo mismo lo podías corregir. Bueno, pero no, ya no lo alcanzo a hacer ahorita. Les hago la aclaración y ya ustedes lo podrían corregir, o yo pregunto al autor de esta, que este lo hizo el hermano Jesús Camargo. Pues si quiere, pastora, su merced me lo pasa. Yo sé cómo Ahí en el lo puedo grupo, hijo. editar. Ya está en el Ah, grupo. sí, sí. Cierto. Gracias. Sí. Disculpen. ¿Qué Listo, sí. slides? Está disculpado. Bueno, entonces, Gracias por la absolución. recordemos que este evangelio fue escrito para mostrar a Jesús, el hombre, ¿listo? El humano, su humanidad, toda la humanidad, no a un Dios y nada de divinidad. Recordemos, muestra total humanidad, ¿sí? Toda su biografía. En orden, porque pues el Evangelio de Lucas es el más ordenado. ¿Sí? Mateo está un poquito en desorden, Marcos más o menos también, Juan pues tiene más desorden, porque cada uno habla de un tema, ¿sí? Pero el más ordenado cronológicamente es Lucas. ¿Listo? Me va mostrando todo lo del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. ¿Listo? Se nos ha enseñado que Jesús era Dios, pero ahí no dice que era Dios, ¿sí? Paz, qué pena Dime. contigo. Es que estoy leyendo el chat de la hermanita Angélica Torres y dice, no me sirve el audio y quedé muchas dudas con respecto a las conclusiones. O sea, no ha podido preguntar. ¿No lo puedes escribir, hermanita? Con eso Es podemos mejor que saber. escriba, aunque vuelva, sálgase y vuelva y entre para activar el audio. Bueno, entonces recuerden
que debemos usar mucho el Evangelio de Lucas para presentar a Jesús en convencimiento de justicia y también desvirtuar que era Dios. ¿Listo? El hombre, el Salvador, el Redentor, lo vamos a encontrar en los 4 evangelios, pero cada uno tiene una presentación diferente. En Mateo encontramos al Mesías, en Marcos encontramos al siervo, en Lucas encontramos al hombre y en Juan vamos a encontrar al Hijo de Dios. ¿Listo? El testimonio, tengámoslo presente. En el Evangelio de Juan nos representa a Jesús como el Hijo de Dios. Este cómo no me convence mucho. Vamos a estar organizándonos en ese cómo, porque se puede llegar a confundir que es una comparación. ¿Listo? Jesús es el Hijo de Dios para que en él se cumplan las Escrituras. Fue engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. Es un hombre y viene del cielo, que viene del cielo. Recordemos que ahí en Juan es donde nos habla del verbo. Lo que tú dices tienes razón, Paz, en el cómo, porque es que aquí pareciera como si quisiéramos imponer algo. En cambio, cuando nosotros si dijera el Evangelio según San Juan nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, vamos con la seguridad que tenemos, la certeza nosotros de que es el Hijo de Dios. Muy bien. Gracias, mi hermano, por colocarle el sentido. Si es que así, pues ya debemos hacerlo así, de frente, dijo alguien. ¿Listo? Entonces recordemos que Juan es el primero que, pues de todos los evangelios, Juan es el que habla del verbo y manifiesta pues que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. En él estaba la vida y la luz de los hombres. Entonces vamos notando que está contando que viene del cielo, que era el verbo, que tenía la vida, que era la luz, ¿sí? Y va contando toda la divinidad que tiene Jesús, porque aquí en Juan vamos encontrando la divinidad en cuanto a naturaleza, sin mencionar o decir que es Dios, ¿sí? Porque no dice que es Dios. Inclusive hay un versículo en Juan 8:40 que dice Jesús, ahora queréis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad, ¿sí? No dice en ninguna manera de Dios, pero Juan sí está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, naturaleza, viene del cielo, en él está la vida, tiene la luz, nació en luz, los demás nacimos en tinieblas. Entonces va contando esa persona de Jesús siendo participante de la naturaleza divina, pero siendo humano. Es que ¿listo? Es una naturaleza, es que es una divinidad por naturaleza, más no por deidad. Muy bien, así es. Esa es la claridad, que sí tiene divinidad por humanidad, por naturaleza, más no deidad. Gracias, mi hermanito, por ese aporte. Entonces, pues aquí ya sigue concretando que sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es el Hijo de Dios. Entonces ahí se van manifestando un poco más, ¿sí? El testimonio del Padre, que Él es el Hijo y que viene del Padre, engendrado del Padre, que no hay intervención sexual, pero que tan humano, pero tan santo como lo debemos ser nosotros ahora nacidos de nuevo. El Evangelio de Juan es el que más me da a conocer cómo es el nuevo nacimiento, porque ahí me muestra un humano con una naturaleza divina, nacido de Dios, pero tentado en todo, que pasa necesidades, pero que venció el mundo, que llevó aflicciones como todos los humanos, pero nunca vendió sus principios, nunca negó al Padre,
y siempre tuvo esa identidad de hijo de Dios, ¿no? Entonces, este Evangelio de Juan es muy enriquecedor, o sea, hay que leerlo con detenimiento, colocándole el sentido, porque ahí es donde nosotros podemos imitar al hombre Jesús, ¿sí? Al Hijo de Dios, para nosotros ser hijos de Dios como Él y andar como Él anduvo y crecer como Él creció y poder actuar, servir, mostrar toda la hermosura del Evangelio como lo enseñó Él, ¿sí? Entonces, pues ahí demuestra que Jesús es un hombre especial, porque viene del cielo, engendrado por Dios, habla con autoridad, pues hizo los milagros, recordemos que por el Espíritu Santo, ¿sí? Pertenece al reino porque tiene la imagen y semejanza. Sí, Señor, muy bien. Es el postrer Adán. Bueno, ahí vamos a encontrar todo lo que ahora somos nosotros. Él es verdaderamente libre, tiene al Espíritu Santo morando en él, entiende, guarda, obedece las escrituras. Pues él tiene el amor de Dios. Comunión Sí. con Dios. Sí, Señor. Así, o sea, todas las que ya entendemos que debemos tener nosotros. Para mí el Evangelio de Juan es muy revelativo de cómo debe vivir un nacido de nuevo, ¿sí? Porque ahí sí está mostrando ese cómo ya es de práctica, no de comparación, sino ya la práctica. O sea, mi ejemplo sí es Jesús y yo me comparo con Jesús e imito a Jesús. Puedo imitar a este hombre hijo de Dios, no a un Dios, ¿sí? Si me hice entender, confirmen con un amén. Amén. Amén, hermana, amén. Amén, 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 amén. Amén, aleluya. Aleluya, santo el que vive y reina. Pastor, entonces, cuando él nos dice un poco, ¿vale? Cuando nos dice, sé siendo como yo soy santo, ¿es un compromiso o es un reto? No, es una inspiración, ¿sí? Es una seguridad de que se puede, ¿sí? Hagan lo que yo ya lo hice, ustedes pueden, ¿sí? En cuanto a Jesús humano, ¿no? Pero si vamos a que Dios dice allá en Primera de Pedro 1:15, creo que es, sean santos como yo soy santo, y habla a través de Pedro, está representando que la santidad es vivible, aplicable y practicable desde la deidad de Dios, pero también desde la humanidad de Jesús. Y es decir, que nosotros humanamente podemos vivir la santidad. Dios vive sin pecado, es sin pecado, y nos está pidiendo a nosotros que vivamos sin pecado, ¿sí? Y vivir sin pecado es ser santos. Paz. Pero para eso, para esa santidad, o sea, para ejercitar la santidad, como está escrito en Judas, es necesario todos los días pedirle a que Dios sea el que nos guarde sin caída, el que no permita que nosotros pecamos, el que Dios sea guiándonos en todos nuestros pensamientos, palabras, obras, que no dejemos de hacer lo que sabemos hacer, que no dejemos de hacer el bien, que no pequemos por incredulidad, por necedad, por indiferencia, por oído, por vista. Es necesario en la oración pedirle a Dios esa protección para que nuestra santidad pues se mantenga. Porque Esa si es lo la hacemos... tarea que me debes. Se la estoy diciendo. En el Padre Nuestro está la oración, no me dejes caer en tentación, que es una oración preventiva. No se va a librar tan fácilmente, mi hija.
En la oración preventiva, no me dejes caer en tentaciones, está diciendo, guárdame sin pecado, guárdame del mal también, pero es lo que está diciendo, afirmando Ricardo, ese versículo que dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Él nos guarda espíritu, alma y cuerpo irreprensibles. Nosotros lo pedimos, pero también lo practicamos. Tenemos la confianza de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo somos equipo. Somos un equipo. Es decir, que antes pecaba porque me gobernaba el corazón. Ahora no peco porque me gobierna el Señor, porque vivo en santidad por el nuevo nacimiento, porque Jesús vive en mí, porque ya crucifiqué la carne con sus pasiones y delitos, porque ya tengo la cirugía del nuevo nacimiento y con ese trasplante pues ya mi corazón es nuevo y fluye la santidad. Ya tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí, fluye los ríos de agua viva, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre, el gozo. Todo esto lo tengo en mí. Entonces quiere decir que yo lo puedo ejercitar, ¿sí? Los beneficios de nacer de nuevo, ya los tengo y lo que debo es usarlo. Esas aplicaciones que en algún momento les enseñaba, yo las debo usar, ¿sí? Confiando que ya tengo la santidad, ya la tengo, ya soy participante de la naturaleza divina y no dejar de pedir preventivamente, guardan, porque fue lo que hizo Jesús durante toda su vida, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, pero Paz, por lo que padeció aprendió la obediencia. En eso influye el que yo crea que tengo la santidad, ¿cierto? Sí, señor. Porque es que hay muchas cosas, hay personas que, no, pero es que es difícil ser santo, es complicado, pero entonces es porque se está actuando en las propias fuerzas y porque no se ha creído que tengo ya dentro de mí la santidad. Por eso les hablo de un convencimiento. ¿Sí ve que después de nacer de nuevo entramos en otro convencimiento? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Qué es lo que aparece en la primera carta de Juan? Los 5 capítulos, creo que yo les enseñé las características de ser hijos, o como que no se las he enseñado a ustedes, se las voy a enseñar en estos días. Porque es importante tener claro las características de ser hijos de Dios. Ese es un convencimiento que recibimos después de nacer de nuevo y que somos santos. Podemos vivir, practicar la santidad, pero no confiarnos de nosotros mismos, sino ser preventivos, que es lo de la oración del Padre Nuestro, la tarea que nos va a presentar Ricardo, así bien bonita también. En el nombre de Jesús, diga amén. Amén, hermano. Es que se ríe, ¿no? Bueno, gloria a Dios por ese convencimiento. Entonces, seguimos encontrando que los 4 evangelios me relatan toda la vida de Jesús. ¿Listo? Hasta ser glorificado, hasta ser recibido arriba. Toda la vida de Jesús la vamos a encontrar en los evangelios. Por eso se llaman evangelios, porque me presentan al evangelio, al hombre Jesús, la buena nueva de salvación, la vida eterna, el camino, la verdad, la resurrección, el buen pastor, el pan, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido vamos a seguir confirmando y pues me es interesante que usted lo pueda desarrollar también sacando los 4 evangelios. Alguna vez yo me propuse la tarea de sacar los temas del evangelio dentro de los 4 evangelios. Entonces saqué lo que era el convencimiento de pecado, lo que es el convencimiento de justicia, lo que es el convencimiento de juicio, solo con los evangelios, sin irme a otras citas bíblicas.
saqué lo que es el arrebatamiento, la oración, todas las doctrinas, ¿sí? Fui sacando las palabras de Jesús, porque pues el evangelio se conoce por quién es el hombre, por lo que hizo el hombre y por sus palabras. Entonces empecé a conocer más sus palabras y las empezamos a transcribir en un cuaderno. Ya uno cuando las empieza a transcribir solo las palabras de él, que algunas Biblias las traen subrayadas en rojo, entonces usted va sacando al lado de cada una de esas palabras qué significa. Entonces usted va entendiendo mucho más el evangelio por las palabras de Jesús, los temas, ¿sí? Que él hablaba del matrimonio, del amor, de las ofrendas, del servicio, de las liberaciones, todo eso que hablamos hoy lo presenta el mismo Jesús, ¿sí? Entonces por eso es importante que usted siga escudriñando las escrituras, ¿listo? Porque es a través de las escrituras que podemos conocerlo más, creer en él como lo dicen las escrituras, ¿sí? Aquí este otro término, como, es porque se afirma que no es de cualquier manera, sino como lo dicen ahí, y punto. ¿Listo? Pastora, estamos viendo ahí cuando dice, a vosotros os parece. ¿Será que debería ser como más afirmativo sin ese os parece? A veces he pensado que como que solo esa parte ahí, ¿no? Gracias, Francisco, por ese aporte, pregunta y cuestionamiento, porque cuando le dice Jesús esto a los judíos, porque le está hablando primero a los judíos, a los fariseos, a los que estudian la Biblia, ellos pensaban que la Biblia era la que les daba la vida eterna. El guardar la ley para ellos, que era seguir la Biblia, porque ellos seguían el Pentateuco y los salmos, creo que tenían los salmos, los profetas y el Pentateuco. Entonces ellos creían que por guardar la ley era que iban a ser salvos. Entonces por eso Jesús les dice, ustedes piensan, os parece es piensan o creen o se consideran que por guardar la ley es que ustedes van a ser salvos. Pero les digo que no, más bien estudien y conozcan, investiguen, que ahí lo que está diciendo o lo que está hablando, lo que está enseñando es acerca de mí, ¿sí? O sea, la forma en la cual Jesús se los dijo, ¿se os parece? Es que ellos sí creían o sí vivían cosas de la ley para ser salvos. Ellos lo hacían era para ser salvos y creían que de esa manera era que iban a ser salvos. Entonces Jesús los cuestiona y les dice, ustedes piensan que es así, pero no, señores, están equivocados, porque la salvación viene por el testimonio. Más bien investiguen el testimonio, estudien lo que es las profecías y lo que dice la ley, los salmos, los profetas acerca de mí. Las escrituras son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Entonces por eso les desvirtuó, les derribó ese argumento a ellos de que la ley era la que los salvaba o Moisés, ¿sí? Y ahí Jesús les dice, soy yo el que los voy a salvar, o la salvación viene por mí, pero me tienen que conocer ahí en las escrituras. Dime, hermanito, discúlpame que no. No te preocupes. Paz, pues su sugerencia, ¿no? Si de pronto su merced tiene la clase esa donde le enseñan a uno cómo es que se le pone el sentido, porque sí, yo nunca lo había visto de la forma que tú lo explicaste, no lo había visto así, pero sí yo sé que ustedes tienen una clase donde le enseñan a uno a ponerle el sentido que tiene que ser, a quién va dirigido, cómo va dirigido, quiénes estaban, quién estaba hablando, a sacar los personajes. Sí, ustedes tienen esa voy clase. Voy a buscarla, debe estar por ahí en los archivos, que eso tiene que ver con la hermenéutica. Exacto, y la pedagogía, ¿sí? La dialéctica que le ponemos a la Biblia, la interpretación,
En cuanto al español, que nosotros en el español cuando leemos debemos tener interpretación por entender el nudo, el desenlace, el final, ¿sí? Es más como la comprensión lectora. Entonces, yo le voy a poner el sentido. Si yo le voy a poner el sentido. La hermenéutica, ¿cierto? Hermenéutica, es ponerle el sentido común y ordinario a las palabras. Sí, señora, esa es la hermenéutica. Entonces, yo tengo que siempre mirar los sinónimos o escribir el mismo. Cuando yo no entiendo un versículo, yo lo escribo con otras palabras, ¿sí? Y le busco el sinónimo y el significado a las palabras. Entonces, ¿os parece? Entonces le está diciendo, ustedes creen, ustedes piensan, ustedes miran o ustedes se confían, ¿sí? ¿Sí me hice entender, hermano Francisco? Sí, pastora, sí. Bueno, para todos, así tenemos que seguirlo haciendo y voy a buscarles lo que me dice Ricardo, voy a buscarles porque pues ese es el estudio de la escuela de formación en cuanto a la hermenéutica, pero no sé si lo tenga en el computador. Lo tengo ahí, se los obsequio para que estén pendientes. Algo más les iba a decir. Bueno, seguimos estudiando que la Biblia nos sigue hablando de el hombre en el Antiguo Testamento, el prometido. En los 4 evangelios, el manifestado, ¿sí? El cumplimiento de esas profecías. Y de Hechos de los Apóstoles en adelante me va a mostrar a Jesucristo, el hombre glorificado, ¿sí? Es más, en los 4 evangelios la resurrección ya me muestra la glorificación. Yo les había dado una tarea que compararan y miraran los 4 evangelios, las diferencias, ¿no? Me deben como 3 tareas, Dios santo, esta gente. Las que lo voy a dejar hoy, 4. Voy a mirar, a ver, como que no les dejo tarea. Dijo, sigan así que iban, pero divinamente. Están acumulando mi graduación hasta diciembre. Entonces, perdón, es que a veces uno ve los 3, pero entonces Juan como que no encaja esto dentro de esos 3 porque es como tan diferente a los otros 3. Dicen, bueno, este es el especial de entre los 4, dice uno siempre, ¿no? Sí, todos cuentan de manera diferente la resurrección, ¿sí? En unas habla de las mujeres que fueron en la mañana, otros en la tarde, unos dice que fue a los 8 días, otros dice que fue el mismo día, uno dice que apareció pescando, el otro que comió, el otro que no comió, el otro que no se quedó, el otro que charlaron en el camino. Entonces es lindo escudriñar la resurrección, porque nosotros en la locura de la predicación, en esta última hora, nosotros presentamos el convencimiento de justicia que sí muere el hombre, pero también anunciamos la resurrección, ¿sí? La anunciamos nosotros. Entonces, por eso es importante tener claro que él no está muerto, está vivo. Y recordemos que las escrituras me muestran a partir de los 4 evangelios y de Hechos de los Apóstoles, me va mostrando ya el hombre glorificado, ¿sí? Duró 40 días con sus discípulos. Se le apareció a Pablo y lo dice el apóstol Pablo, y por último se me apareció a mí. Se le apareció a más de 500 y a lo último se me apareció a mí como a un abortivo. Y esa revelación al apóstol Pablo hace que se le manifieste el hombre, el glorificado, y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le charló face to face, no por Facebook, sino ahí, presencial, ¿sí? Entonces vamos notando que la manifestación del hombre Jesús en Hechos de los Apóstoles ya me hablan al hombre glorificado, ya me presentan el Emanuel, el hombre que está sentado a la diestra del Padre, que es Dios, ahora es Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, recordémoslo. Y pues como es el mediador entre Dios y los hombres y tiene la deidad
que tenía el verbo, ahora es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, ¿sí? Y aunque tiene la deidad, el poder, no tiene la grandeza del Padre. ¿Sí sabían que Jesucristo no tiene la grandeza del Padre? No, pastora. Se supone que el Señor Jesucristo es Dios nuevamente, ¿sí? Pero O tiene los grandeza mismos te atributos. refieres a grandeza te refieres a tamaño o Sí, señora, tamaño, muy bien. ok. El tamaño sigue siendo la estatura de hombre, un 80, un 85 debe tener de estatura. Un hombre alto, robusto. Hasta ¿Sí? 2 metros. Dime. A veces No, hay unos, que a veces hay unos más altos, hasta 2 metros casi. sí, pero la humanidad de Jesús, el hombre Jesús, aún el glorificado lo vamos a ver con la misma estatura. ¿Listo? Listo. Más, bueno, hay pregunta del día. Otra. A que se la hagan al pastor Israel este viernes. Ahí les dejo tarea. Bien. Ay, cómo has cambiado, oye. No, pregunta. O sea, que es el hombre Jesús, pues, el Señor Jesucristo, que Él es el Dios hecho hombre, Él, a pesar de que tiene en su tamaño la estatura de un hombre, pero sí es omnipresente, omnisciente, todos los atributos de Dios, ¿verdad? Sí, claro, tiene la deidad que tenía el verbo. Se le otorgó todo lo que el verbo dejó, se le otorga a Jesús, Jesucristo, que recuerden que el nombre Jesucristo es el nombre compuesto del hombre y el Cristo, el hombre ungido, el hombre glorificado, el hombre hecho Dios. El Señor y Cristo, como dice. El Señor y Cristo, muy bien. O sea, Jesucristo es una contracción, es decir, la unifica Jesús y Cristo. Sí, Señor, es el nombre compuesto. Pastora, ¿y en qué parte se comprueba o cómo de que el Señor Jesucristo tiene la misma estatura de Jesús? Es cuando se le presentó a ellos nuevamente después de haber sido. Sí, claro. Toda su humanidad glorificado se mostró en su misma estatura, su misma fisonomía. Pues bueno, tiene las cicatrices y por eso no lo reconocieron al principio, pero se presenta con su humanidad, con su cuerpo, porque fue resucitado con el mismo cuerpo y está sentado a la diestra del Padre con el mismo cuerpo y lo vamos a ver con el mismo cuerpo. Gracias, pastora. Listo, linda. Esto es importante que lo tengamos presente, ¿no? Porque él es nuestro hermano mayor, pero nosotros de pronto nos estamos imaginando un Dios igual al Padre y resulta que no. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hombre glorificado sigue siendo hombre, sigue mostrando su cuerpo como era y pues vamos a verle sus cicatrices, sus orificios, su hueco en su costado, sus ropas teñidas en sangre. ¿Sí lo sabían? Y desfigurado, ¿verdad? Sí, señora, sin parecer y sin hermosura. Porque, pastora, porque para nosotros han pasado 2000 años, pero en realidad para ellos hace que 2 días o algo así que pasó, ¿verdad? Sí, O sea, por señora. eso él está todavía así, ¿cierto? Sí, señora, en el cronos de Dios, en el kairos de Dios o en el cronos, el tiempo, solo son 2 días. Entonces, pues apenas se le va a ver la cicatrización. Señor Dios mío.
Entonces, pues hermoso verlo, pues después ya él va, después del tribunal de Cristo y todo esto ya va a ser totalmente regenerado, se puede decir, glorificado. Creo que ¿Sí? volverá a tener su hermosura. ¿Sí, ¿Sí? Paz? ¿De verdad? Voy a investigarlo. Uy, pues es que yo el otro día le hice esa pregunta al pastor Israel y me dijo que no. Yo le dije, pastor, y después del juicio del trono blanco, porque pues es necesario que eso suceda para que la gente vea sus cicatrices y la gente que se pierda le va a decir, sí, señor, a los salvados, a nosotros los salvos, pues lo vemos así, pero a los que se perdieron también les decía, mire, yo fui el que vine, el que di mi vida, esto me pasó. De hecho, el pastor Israel decía que él él mostrarían un video, ¿verdad? Sí, sí, de hecho va a estar, él va a estar así, va a ser para testimonio, porque pues de hecho va a ser para evidenciar el sacrificio y por lo cual sí padeció por todos. Y pues las cicatrices y todo va a ser para testimonio, ¿no? Van a testiguar allí que fue verídico, que fue real. Ah, pero y la pregunta mía fue que si después de ese volvería a recobrar su hermosura. Y pues la verdad me dijeron Pues que no, pero si su merced me dice que sí, yo le creo. yo también le creo a las escrituras. Ahí dice que tiene ojos de fuego, pies de bronce bruñido. Y ya Sí, habla de otra hermosura en Apocalipsis, ¿no? Entonces, oiga, sí, pues yo no le había puesto el cuidado a eso, pero sí, sabe que sí pasa. vamos ¿Sabe, a, Vamos a sabe aplicar qué la pasa? hermenéutica. Alegra mi corazón con esta noticia. sí, vamos a escudriñarlo en las escrituras, vamos a buscar los testigos, ¿sí? Porque pues hay hartas cositas que a mí me gusta ir más allá, investigar un poco más. Entonces es importante ponerle el sentido y que el Señor nos revele, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Oiga, hermanitos, pues Amén. aquí tenemos varias diapositivas. Lo que vamos a hacer es que usted las va a leer porque ya le quedó ahí el material, ¿sí? Y con la ayuda de Dios concretamos el viernes, ¿listo? Me interesa sacar muy bien el evangelio a través de las escrituras, ¿listo? Listo, mi paz, muchas gracias. Bueno, vamos a orar para quedar despedidos y con la ayuda de Dios nos veríamos el viernes. Por favor, haga la tarea de la oración porque es importante, sinceramente es importante que usted pueda desarrollar la oración conforme a ciencia. Y haciendo la tarea es que usted va a recibir revelación, ¿sí? Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Gracias. reconocemos el privilegio que tenemos nosotros de conocer a Jesús conforme a las Escrituras, de poder descubrir en las Escrituras lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, esos tesoros y secretos guardados que tú tienes para nosotros y que nosotros aún queremos conocer mucho más, Señor. Y te pedimos que nos reveles la hermosura de Jesús y Él la recupera después de que ya vivimos en el reino de los cielos, estamos en la nueva Jerusalén, ya ha pasado el tribunal. Necesitamos los testigos, revélenos por favor y ayúdenos a escudriñar mucho más, a ponerle el sentido a las palabras de Jesús. Necesitamos que produzcas en nosotros el querer como el hacer y tengamos la disciplina para escudriñar las palabras de Jesús, para ser ovejas de Jesús, para ser pastoreados por el buen pastor, porque como ovejas debemos oír su voz y seguir sus instrucciones, para ser amigos de Jesús, porque sus amigos hacemos lo que Él nos manda. Necesitamos ser obedientes y tener presente la realidad de Jesús en nosotros, el hombre glorificado. Debemos andar como Jesús anduvo,
y crecer a la estatura de Jesús. Forma en nosotros más la imagen del hombre Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo ruego. Recibimos la presencia, la autoridad, la gracia, el favor y la humanidad de Jesús en nosotros. Abrimos más y más la puerta a nuestro corazón para vivir y evidenciar con Él. En el nombre de Jesús y cenar con Él. En el nombre de Jesús, Señor, recibirle más, conocerle más y dejarnos pastorear por Él. Por favor, le pido que Él se nos presente en sueños, en visiones, en revelaciones físicamente, entre a nuestro cuarto y nos pueda enseñar nuestro precioso Maestro mucho más, mucho más. En el nombre de Jesús. Como discípulos e hijos de Dios y hermanos de Jesús, como nuestro Señor le hemos recibido y creemos que podemos aprender mucho más. Lo recibimos así hecho, en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Amén, mi paz, gracias. Dios te bendiga Gracias, pastor, grandemente. amén. Dios les bendiga a todos. Amén, pastora, Dios la bendiga. Dios les bendiga, Feliz hermanos noche. y hermanas. Amén. Dios les bendiga. Pasen buena noche, gracias. Gracias, pastor. Que descansen. ¿Sí pudiste prender el audio, Angélica? ¿Qué le hizo? Uy, Dios santo, niña traviesa, oiga. Ahora, Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a orar. Feliz Mi noche. hermano Francisco, mi hermana Elmira, saluditos allá. Al Chocó, por favor, me saludan a Ariari también. Y a toda la familia. Y a José, que no volvió a entrar a mi clase de los niños, me lo saludan, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Salúdenlo, salúdenlo. Bueno, Dios les bendiga a todos allá. Tengo que ir al Chocó, por favor, Señor, lléveme. La estamos esperando. Tenemos que ir, hermanos, por favor, aquí obreros, tenemos que ir. Vamos al Chocó. Lo esperamos con los brazos abiertos. Amén. Ay, si había entrado Alejandra y Julián, habían entrado a dirigir, a cantar y vean, no los vi. Dios los bendiga. Discúlpenme, pero espero que hayan aprendido harto también. Hola, Paz, tranquila. Ahí estamos, nos conectamos más temprano la próxima vez para alcanzar a servir. Listo, listo. Siguen invitados con el mismo línea, el mismo canal el viernes. Bueno, Paz, muchísimas gracias. Crean en que Jesús se les puede presentar, ¿no? El Señor Jesucristo. Sí, claro que sí. Muchas Tienen gracias. tienen que ir creyendo más en la realidad de Él, ¿listo? Por favor. Amén. Dios les guarde y les bendiga. Chao.